Bueno, al parecer tenemos cierta dificultad porque nuestro invitado, el segundo invitado, que es máster en teoría política, un politólogo dominicano, Elvin Calcaño Ortiz, estamos teniendo problemas con la comunicación porque él está fuera de República Dominicana. Entonces, decirles a ustedes que vamos a ver si nos recuperamos, tenemos esa conversación posteriormente. Hay alguien que me escribió y me mandaba una imagen de Narciso González, porque hoy es 26 de mayo. No hay que olvidar esa fecha. Sí, no hay que olvidar esa fecha, decía, que no caiga en el olvido la desaparición de Narciso González. Ahí decía, un crimen contra la humanidad. Recordemos, la desaparición de Narciso González, año 1994, con posterioridad a un proceso electoral en República Dominicana. Y debo decir, sobre el tema de Quiririto, yo tuve un lapsus con un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando estos hechos se produjeron, no era Subero Isa, era Mariano Germán, el presidente de la Suprema, que termina en el año 2019. Y de hecho, en el programa que yo les referí de Alicia, está contenido. Entonces, es bueno aclarar eso, que no era Subero, sino Mariano Germán. Estos hechos ocurrieron en septiembre del año 2017, y él estuvo dirigiendo la Suprema Corte hasta 2019, entró el Poder Judicial de ahora. Pero lo que estamos diciendo, el Poder Judicial es una entidad que sigue en el tiempo, o sea, no se desvincula, los procesos siguen. También hay algunos abogados, les agradezco, que han hablado sobre la idea de cómo se debió gestionar esto. Lo que está pidiendo el Ministerio Público es una revocación de la libertad condicional. Hay quienes opinan que hay que pedir, primero, que habría que anular el acta de defunción. Yo debo decir que he visto, y voy a hacer la pregunta, a ver qué nos dice la Junta Central Electoral, que la Junta Central Electoral emitió un comunicado donde daba a conocer que estaba en una investigación sobre esa acta de defunción y que había suministrado al Ministerio Público todo. Entonces, si el acta de defunción es falsa, si la Junta lo determinó, debería ser revisado en esa extinción que se hizo a partir de la existencia de esa acta de defunción. Sabemos que el Poder Judicial no hizo nada, porque está claro, o sea, con la investigación que tenía. Vamos a verificar qué hizo la Junta, y luego está el tema de que el Ministerio Público ahora ha decidido tomar unas actuaciones. Y reitero, el día 19 de mayo es la audiencia para este caso. Y hay un aspecto que quería comentarles a ustedes porque ha estado muy presente, que es el tema que hoy vamos a hablar un poquito de esto, sí, de la ciudad Juan Bosch, todo lo que ha ocurrido allá con las imágenes primeras que vimos, que fue de un grupo de haitianos reaccionando y tirando piedras contra agentes de migración, y posteriormente los operativos de migración, que de hecho están siendo bastante duros con la prensa. En el día de ayer, sí, conocí de que es una situación donde la prensa para entrar tiene más requerimientos que los ultranacionalistas, o sea, el tema de la prensa. Incluso hay videos donde los famosos grupos fascistoides, ultranacionalistas, se pasean con protección policial, con banderas dominicanas y todo por la ciudad Juan Bosch. Yo a veces me pregunto si la ciudad Juan Bosch es una especie de territorio ajeno al control social dominicano, si es una especie de cárcel grande, porque, como tú dices, hay control del acceso a la policía y pareciera que simple y llanamente es un territorio donde nadie se puede mover, que está bajo control de esos grupos nacionalistas y de grupos vinculados al Estado, que parece ser que no tienen reglas. Hay que ver a quién se arrima el Estado para este tema. Hay que ver, porque las señales que estaba mandando el Estado son preocupantes. A ver, ¿con quién trabaja? Esa es una tarea del Estado. Tú no puedes delegar esa tarea de persecución y demás a entidades civiles. Hay que ver. Pero sí quiero decir que el periódico El Caribe difundió una información que daba un joven que vive ahí, que es haitiano, que es un profesional, que decía que había un equipo de ingenieros, una constructora, que estaba haciendo una obra y que no le pagó a los obreros, que fue el origen de todo. Que al contrario eso llamó se ha planteado varias veces. Que llamó a migración. Y, entonces, y es una práctica muy común de ciertos constructores y de ciertos jefes
de dueños de plantación que cuando llega el momento del pago llaman a migración para ahorrarse ese dinero. El famoso argumento de que son extranjeros y viven en una casa hecha en la República Dominicana, habría que decirle a los que están insistiendo tanto en eso que vayan a Punta Cana y esos lugares que hay muchos extranjeros viviendo en territorio dominicano y que a lo mejor tienen todo el derecho, migración, de meterse en su casa sin pedir permiso y comenzar a sacarlo. Hay que hay un proceso, el problema es de proceso, pero ayer me decía un ingeniero, sería bueno que el Ministerio Público indagara porque esa firma de ingenieros, tengo entendido, tenía una nómina por pagar pendiente de 3 millones de pesos. Eso se ha planteado. Entonces, sí, una nómina pendiente por pagar. Germán, Indira, hemos recuperado la comunicación con Elvin Calcaño Ortiz, máster en teoría política, politólogo. Elvin, buenos días, ¿estás ahí disponible? Sí, muy buen día. ¿Se escucha bien? Bueno, te escuchamos bien, te vemos con cierta dificultad, pero básicamente, ¿qué te ha parecido todo este tema? Tú eres una persona muy activa en la vida dominicana y estás muy pendiente. Te hemos visto escribir de la ultraderecha, del discurso de odio, del tema migratorio. Y bueno, en estos últimos días hemos mirado mucho este tema. ¿Qué opinas y sobre todo el manejo que observas en redes sociales? Sí, muy buen día. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Me parece que esto es un tema importante que discutamos en nuestro país por la deriva que vemos que va tomando este asunto de cómo empiezan a circular una serie de noticias falsas, de las llamadas fake news y discursos de odio, como justamente se ha titulado hoy por parte de ustedes, en el escenario dominicano, que ya se ha dado eso en otros países con consecuencias muy negativas. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ver ahí es que hay ciertos sectores políticos que han identificado que su avance político e ideológico se puede dar es a través de circular fake news, noticias falsas, en los medios de comunicación, fundamentalmente en los medios llamados, digamos, alternativos, que son las redes sociales. Entonces estos grupos utilizan las fake news para generar lo que se llama confirmación ideológica, provocan una noticia falsa, como por ejemplo recientemente con la terrible masacre que ocurrió en Texas, Estados Unidos, sacaron una noticia falsa de que el asesino era un transexual y luego se descubrió poco tiempo después de que era una noticia falsa, pero la siguieron circulando. ¿Por qué? Porque circular eso genera confirmación ideológica en la población a la cual ellos quieren llegar, que considera que este tipo de cosas como ser transexual, homosexual, etcétera, es algo malo. Entonces las noticias falsas son potentes políticamente porque confirman ideológicamente ya ciertas ideas, ciertas convicciones, prejuicios que la gente tiene y a su vez se vinculan, conectan con cuestiones emocionales de la gente. La noticia falsa busca generar un odio, un asco, porque refieren mayormente a cuestiones existenciales, como la nación, como la patria, como las determinaciones de que ser hombre o ser mujer y todo ese tipo de cosas. Entonces hay una operación política, así es que hay que entenderla, de ciertos sectores de empujar ese tipo de noticias, mirando, como ya decía, experiencias como en Estados Unidos, Donald Trump, como en Brasil, Bolsonaro, como en España, Vox, de grupos de ultraderecha que han avanzado en esos países y han condicionado el debate público y la discusión pública en esos países a través de utilizar los dispositivos de noticias falsas para incidir en la sociedad. Y digo, con eso condicionar lo que la gente habla, cómo se enmarcan las cosas, qué se prioriza. Y ese es el objetivo de estas personas con este tipo de noticias falsas. Elvis, dice una amiga mía por acá que del odio nadie sale ileso. Nadie sale ileso. ¿Qué te parece la actitud del gobierno frente a esto que está ocurriendo, por ejemplo, en la ciudad Juan Bosch, donde hay un grupo de provocadores contra inmigrantes? Preocupante, yo diría, preocupante porque no se ha visto una decisión del gobierno de parar estos grupos. Parecería que hay sectores, no sé si del gobierno, no sé si de grupos afines, etcétera, no sé si de ciertas instancias públicas que de alguna manera o bien podrían estar de acuerdo con lo que manifiestan estos grupos o bien creen que políticamente les conviene que esta gente esté ahí haciendo ruido. Pero yo creo que el gobierno, en defensa de los derechos humanos, desde una posición democrática, hay que defender con fuerza la democracia,
Hay que ponerle un detente a este tipo de grupos que impulsan el odio en la sociedad, que están siempre planteando como que estamos frente a una invasión haitiana, todo este tipo de cosas. La migración obviamente que tiene que atenderse, obviamente que tiene que protegerse la frontera, obviamente que somos un país pobre, que no estamos en condiciones de recibir todos los migrantes del país vecino que quieran, pero eso no tiene que significar que deba de haber desde las autoridades públicas casi que una actitud pasiva frente a grupos claramente neofascistas, ultraderechistas, que es lo que están tratando de colocarnos a los dominicanos en una lógica de odio de ellos y nosotros, y de que prácticamente hay que irse a una guerra inexistente, ¿no? Contra un enemigo inexistente, y eso, vuelvo y digo, es peligroso, y las autoridades o atienden eso con fuerza, con determinación, o yo creo que están abriendo las puertas a consecuencias que pueden ser bastante lamentables en términos de violencia y en términos de llevar la sociedad hacia una situación de odio y que haga olvidar a la gente el debate y la discusión sobre los temas fundamentales de nuestro país, que no tienen que ver con invasiones ni nada de eso, tienen que ver con cuestiones estructurales, sociales, que deben de atenderse de manera razonable y seria por parte de las autoridades y de la ciudadanía. Elvin, te habla David Álvarez. Cuando ocurrió el asalto al Capitolio, hubieron redes sociales que bloquearon a Donald Trump porque consideraban que los mensajes de él estaban instigando a una acción que claramente era contra la Constitución de Estados Unidos, iba también en la dirección del discurso de odio. ¿Cuál es tu perspectiva sobre cómo poder combatir todo lo que llaman de fake news y discursos de odio y al mismo tiempo preservar la libertad de poder comunicar el pensamiento, las ideas de cada persona? ¿Dónde tú encontrarías esa frontera que necesita ser armonizada? Sí, muy buena pregunta me parece, porque ahí se ponen dos temas en cuestión que deben de analizarse desde una naturaleza jurídica, pero sobre todo, creo yo, en lo fundamental, política. La primera es, a mí me parece, cómo regular las redes sociales. Y estos ciertos grupos, principalmente de estos que acabo de mencionar, que promocionan las mentiras, las fake news y toda esta lógica que mencioné al principio, plantean de que toda regulación en las redes sociales es un atentado a la libertad de expresión, lo cual es mentira realmente. En Europa se está discutiendo hoy día en la Comisión Europea mecanismos mediante los cuales regular las redes sociales en términos de la circulación de mensajes de odio, noticias falsas, discursos engañosos, anuncios engañosos. En Estados Unidos ya se está abriendo ese debate. Estamos hablando de los principales países del mundo en términos económicos, con democracias, digamos, consolidadas. Entonces esto no tiene que ver nada con dictadura ni atentado a la libertad de expresión. Esto tiene que ver, y aquí paso al segundo tema, de que las redes sociales se han constituido hoy día en los principales foros públicos donde se desarrolla la discusión a su vez pública de nuestras sociedades. En tanto son foros públicos, tienen que ser regulados a partir de los intereses públicos, si los intereses públicos están en la instancia de la política. Por lo tanto, las leyes que nos dotemos en nuestras sociedades tienen que hoy día adaptarse a ver estas redes sociales, los mecanismos que tienen, cómo funcionan, y que, vuelvo y digo, son foros públicos, por lo tanto tienen que ser reguladas en términos de los discursos que allí se dan y cómo estos discursos pueden incidir sobre la sociedad. Y un tercer elemento que creo importante tenemos que ver, y es el hecho de que, por ejemplo, como en el caso muy bien que usted decía de Donald Trump, se le bloqueó el acceso a Twitter. ¿Y por qué fue? Bueno, porque Donald Trump estaba acusando a Biden y a los demócratas y a medio mundo de que le habían hecho un fraude electoral sin ninguna sola prueba, y estaba atizando, incendiando la sociedad, hasta que luego vimos cómo hubo un asalto al Capitolio de Estados Unidos, algo inédito en esa sociedad que puso en jaque la democracia estadounidense. Entonces, ante eso, ¿qué le tocaba hacer a las redes sociales? Bueno, yo creo que hicieron lo correcto, que fue poner límites, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. No existen los derechos absolutos, sobre todo en su traducción política, porque tener una libertad total implica atentar contra la igualdad, implica atentar contra la paz pública. Por ejemplo, si yo puedo salir hoy mañana a hacer lo que a mí me dé la gana, no, hay un límite. Toda libertad es acotada en el contexto de la sociedad, y una de ellas tiene que ser la libertad de uno estar diciendo en redes sociales cualquier cosa, difamando, circulando mentiras. Eso tiene que acotarse, preservando obviamente la libertad de expresión, pero vuelvo y digo, de una manera acotada, porque si no,
Mañana puedo decir yo cualquier cosa sobre ustedes, en el marco de mi libertad de expresión, bueno, se quede eso ahí. Elvin, vamos a tener que volver contigo en otro momento. Lamentamos que tuvimos inconvenientes al inicio para conectar, pero tratas temas muy válidos. Agradecemos mucho la cortesía que has tenido de respondernos. Eres un politólogo joven y esas voces son necesarias. Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Elvin Calcaño Ortiz, así lo pueden encontrar en Twitter para que vean sus opiniones. Conversaremos con él en otro momento porque el nuestro ya se agotó. Hasta mañana, señores. Que tengan buen día. Adiós, don David. Adiós. Herman, hasta luego. Mira, que Chao. la pases bien. Hasta mañana. Gracias.